Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre es un gusto saludarte. Hoy vamos a dar inicio a la aplicación de nueva fórmula en esta jornada de videos que estamos realizando. En esta ocasión toca el turno a la aplicación de la fórmula número 3, la que tenemos aquí. Muy bien, en este sentido vamos a considerar, como siempre, algunas recomendaciones importantes, tales como las siguientes. Es muy notorio, muy importante, muy determinante que nosotros vayamos recopilando cada una de las consideraciones que estamos viendo para las fórmulas que se están viendo en este tema que se llama el ABC del cálculo integral. Muy bien, para ello entonces vamos a dar inicio con el ejemplo número 1 y en este caso pues vamos a citar algo muy sencillo, algo básico, y vamos a llamar entonces a este ejemplo número 1 la integral de 6x a la quinta por diferencial de x. Habíamos visto en la sesión anterior que toda integral tiene tres elementos. El primer elemento es la variable de integración, en este caso definida por x, el integrando, que es 6x a la quinta, incluyendo la diferencial de x, y el símbolo de integración. Habíamos comentado que cada vez que buscamos la forma de operar una expresión mediante el símbolo de integración, lo que se está buscando es la función primitiva en uno de los enfoques dentro de la integral que se llama indefinida. Muy bien, entonces vamos a comparar, en este caso para iniciar, la expresión que se está proponiendo contra la fórmula que se está proporcionando. Una de las consideraciones importantes, entonces, en este caso es la siguiente. Recomendamos que la fórmula que se está dando para su aplicación se coloque en una parte donde se puedan relacionar los elementos. Entonces, para poder integrar este tipo de problemas, vamos a aplicar una metodología que vamos a sugerir. Y esa metodología comprende las siguientes partes. Primero, toda integral debe de someterse a un análisis. Este análisis comprende dos partes. La primera parte es identificación de los elementos fundamentales de la fórmula que se va a aplicar, y la segunda parte es una parte donde se obtiene la diferencial de la función. Es decir, en el primer elemento componente entonces vamos a comparar y relacionamos que m, uno de los elementos básicos, en este caso vale 5, y de esta manera vamos a decir que n es igual entonces a 5. Pero también otro elemento que se puede comparar identificando estos casos sería prácticamente el siguiente: u es igual a x nada más. Fíjense bien, aquí hay un caso muy importante. Habíamos comentado en alguna parte de los videos de derivadas que si tú tienes, por ejemplo, 6x a la quinta es diferente que 6x elevado a la quinta, ¿verdad? En este caso, la base específicamente de la base u es x, y el 6 es una constante que podemos extraerla del integrando. Entonces, vamos a decir que n igual a 5, pero u es igual a x específicamente, que es la base. Esta es la primera parte que contempla los elementos de identificación. Ahora, el otro componente es obtener la diferencial
obtener la diferencial es la parte más notoria, la parte muy sustantiva de todas las integrales, puesto que lo que no debe de hacerse es, por comparación, decir de u y de x. Ese elemento no se compara, no se identifica, ese elemento se obtiene. Entonces, obtener la diferencial, en este caso, de u. Vamos a decir de u. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con esto como derivada, a ver qué les parece. Derivada de u con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de esta x que vale u, donde de x con respecto a x, aplicando uno de los principios básicos de la diferencial o la derivada, me queda 1. Entonces esto me queda 1. De tal forma que si en términos de derivada de u con respecto a x vale 1, podemos decir por principio de diferencial que du es igual a dx por 1 es igual a dx. Entonces observamos que de la integral dada, du es igual a dx, y aquí vamos a observar que se cumple esa condición. Es decir, aunque los elementos sean prácticamente los mismos, es necesario diferenciar aún y comprobar que efectivamente están dadas las condiciones de igualdad para poder aplicar la fórmula. En otros ejemplos que vamos a ver en esta serie de sesiones, pues vamos a observar que al obtener algunas veces la diferencial de esto, los elementos no son iguales, entonces hay que buscar la manera de igualarlos. Esa es la aplicación de todas las fórmulas básicas. Entonces, dado que dx y dx son iguales, se aplica la fórmula. Y la fórmula prácticamente dice es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Aquí vamos a notar algo muy importante. Dado que 6 se extrae, significa que se está afectando 6 veces la condición de la fórmula. Y por lo tanto, entonces, el resultado debe de quedarnos como igual a 6 veces u es igual a x. Cambiamos todos los elementos. N vale 5. Entonces vamos a poner aquí 5 y aquí vamos a anotar nuevamente 5. De tal manera que 6 veces afecta 5 más 1, te queda 6, 5 más 1 es igual a 6, más la constante de integración, y cancelando obtenemos la condición o la expresión que es x a la sexta más la constante de integración. Entonces, esta es la función primitiva de la integral dada. Podemos comprobar de alguna manera los resultados. Si yo derivara x a la sexta por el método rápido, sería 6 por 1, 6. Le restamos 1 a 6 y te quedan 5. 6x a la quinta es la condición inicial que se dio como resultado. Entonces, con eso terminamos la explicación del ejemplo número 1. Esperemos que vayamos comprendiendo la exposición para poder dar paso al ejemplo número 2. Muy bien, vamos a dar inicio ahora al ejemplo número 2, siguiendo la misma temática de la fórmula que estamos indicando en esta parte, y estamos enumerando como fórmula número 3. Para este caso proponemos el siguiente ejemplo. El ejemplo es integral de raíz de 5x por diferencial de x. Estamos observando que la condición de la fórmula en este caso está dada de manera potencial y que el problema que se nos está dando
como propuesto, está en función radical. Entonces vamos a aplicar una condición para modificar esta raíz en forma de potencia. Para eso vamos a recurrir a la siguiente propiedad, que dice raíz de m a la n es igual a la n sobre m. Aquí vamos a observar algo muy importante, que esto indica una raíz cuadrada. Entonces el índice de la raíz aquí debiera de ser 2, pero sabemos que por convención en raíz cuadrada no se anota, no aplica, y conceptualmente se adquiere la condición de que es una raíz cuadrada. Significa entonces que para expresar esta expresión o darle una forma potencial, tenemos que decir 5x elevado a la 1 medio diferencial de x. Entonces esta es la forma como se expresa de manera potencial esta condición o esta expresión radical, aplicando la propiedad que ya consideramos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la aplicación de la fórmula. Habíamos dicho que para esto es muy importante analizar el problema. Entonces vamos a aplicar un análisis de esta condición. Y para ello proponemos las siguientes características. Primero, tenemos que identificar los elementos básicos. Para identificarlos, una sugerencia es anotar la fórmula en la parte de abajo de la integral propuesta. Los datos básicos son prácticamente dos, que es n y u. Esos son dos elementos que se identifican, ¿sí? Entonces, identificándolos, vemos aquí que n vale 1 medio y que u es 5x en este caso, porque 5x es la base de la potencia 1 medio. Entonces ponemos acá 1 medio y aquí decimos 5x. Esta primera parte entonces debe de ser la parte de identificación de datos, identificación de los elementos importantes, básicos. Ahora vamos a explorar la parte de la obtención de la diferencial. Entonces para eso decimos obtención de la du, diferencial de u. Habíamos comentado algo muy determinante, muy importante, muy básico, muy clave en toda integral. Realmente, cuando aplicamos las fórmulas básicas, no se trata de que se identifiquen u, n y la diferencial de u, porque si eso fuera entonces la metodología, las técnicas de integración no tendrían sentido, porque sería prácticamente nada más el de comparar todos los datos y aplicar la fórmula. Significa entonces que para que podamos aplicar cualquier fórmula básica es necesario comprobar la diferencial. Y justamente en ese sentido es como decimos que es la obtención de la du. Para ello entonces vamos a decir a tal tratamiento como si fuera diferencial, decimos derivada de u con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 5x. Hay un principio importante en la derivación que dice, si tú derivas una función que contenga un número con una x, te queda el número específicamente. Fueron una de las tres condiciones o principios que vimos en las sesiones del curso de cálculo diferencial. Entonces la diferencial de u con respecto a x es igual a 5. Y bueno, pues dado que la diferencial de una
función se expresa en términos de f' de x por diferencial de x, podemos decir que aplicando esta condición significa entonces que du es igual a 5 por diferencial de x, es decir, 5 es la derivada por la diferencial de la variable independiente. Y esta parte es prácticamente la parte sustantiva que tenemos que rescatar en toda aplicación de la fórmula. Ahora vamos a comparar. Du, aquí tenemos de x. Vemos 5 de x debe de aparecer en términos de esta condición para que pudiese aplicarse la fórmula de manera inmediata. Sin embargo, observamos que dado el análisis, 5 es un número que me hace falta aquí y es justamente la parte sustantiva de esto. Entonces este 5 lo vamos a anotar aquí para equilibrar el integrando, y tenemos entonces que la integral de 5x a la 1/2 por diferencial de x, le vamos a anotar con número rojo para que se pueda apreciar lo que le estamos agregando. Agregamos un 5, ¿sí?, para obtener la igualdad, pero también dividimos entre el mismo 5 para que se equilibre la condición del integrando, es decir, 5 quintos. Por ejemplo, si aquí fuese un número 3, sería 3 tercios. Si aquí fuese un 7, sería 7 séptimos. Observamos entonces que la condición de igualdad está dada con estas características. Observamos 5 de x y 5 de x. ¿Qué significa? Bueno, que este elemento 5 denominador debe de extraerse del integrando para poder darle continuidad al problema, y nos quedaría entonces de esta manera, ¿sí? Un quinto se pone por acá expresado de esta manera, porque es denominador, sale como denominador. Integral de 5x a la 1/2 por 5 por dx. Observamos entonces 5 de x y 5 de x, los elementos ya son iguales. Cuando son iguales ya podemos darle paso a la aplicación de la fórmula. Si no son iguales no se puede dar paso a la aplicación de la fórmula. Significa entonces que ya aplicando la fórmula, pues me debe de quedar un quinto, esta parte un quinto, y la fórmula nos dice u a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Hacemos una aclaración muy importante. Este corchete puede abarcarse hasta acá o puede quedar simplemente acá, no pasa nada, como en el ejemplo número 1 se abarcó hasta acá. 5 veces una constante o n veces una constante sigue siendo la constante, no se afecta, porque la constante es indefinida, sigue permaneciendo la c solamente. Entonces ahora sí, ya tenemos aplicada la fórmula. Vemos que u en el análisis vale 5x y vamos a anotar aquí entonces 5x, ahí está. Pero también n es un dato que es un medio, vamos a ponerlo aquí, y n es un medio, de tal manera que la integral nos va a quedar como un quinto multiplicada por 5x a la 1/2 más 1. Aquí vamos a desarrollar el quebrado. 1/2 más 1 es igual, una metodología puede ser esta, colocamos un 1 en la parte del número entero, 1,
Multiplicamos los denominadores, 2 por 1 es igual a 2, después cruzado 1 por 1 es igual a 1 más 2 por 1 es igual a 2, de tal forma que te queda 3 medios. Y ese valor es el que vamos a poner acá. De la misma manera, 3 medios queda en la parte del denominador más la constante de integración. Ahora hacemos una simplificación de los elementos. Para ello vamos a decir que un quinto, está anotado aquí, ¿sí? Y que un quinto, vamos a ponerlo aquí, un quinto, ¿sí? Entre la línea mayor, la línea dominante, entre 3 medios, se puede expresar de esa manera aplicando una regla de proporciones donde se multiplican los extremos y se dividen entre el producto de los medios. Es decir, 2 por 1 es igual a 2. 5 por 3 es igual a 15. Significa entonces que de una manera más sencilla, considerando esta parte, podríamos poner aquí 2 quinceavos, ¿sí? Y ya el elemento está terminado. Multiplicado entonces ahora por 5x a la 3 medios. 5x a la 3 medios más la constante de integración. Esta puede ser una respuesta. Vamos a llamarla respuesta 1. Respuesta 1. Hay otra respuesta que puede ser simplificada. Por ejemplo, vamos a poner aquí la respuesta número 2. La opción número 2. Respuesta 2. ¿Cómo puede surgir esa respuesta 2? Bueno, 2 quintos, o 2 quinceavos, perdón, se pone de esta manera, ¿sí? Este elemento 3 medios surgió de sumar 5x a la 1 medio más 1. Puedo no efectuar la suma y puedo expresar esta condición como 5x elevado a la 1 medio y 5x expresado a la 1. Sabemos que cuando dos factores se multiplican, ¿sí?, que tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que haciendo tal simplificación, entonces podría quedarme así, ¿verdad? 2 quinceavos, 5x a la 1 medio, que también para ahorrar camino podemos expresarlo como raíz de 5x, y aquí tenemos, por ejemplo, 5x que, indicado el 15 en términos de reducir, podemos decir 3 por 5. Cancelación de 5 con 5. Entonces, la respuesta puede quedar en estos términos, que bien pueden ser, a ver, 2 tercios, la x va aquí, y la raíz de 5x se coloca aquí, más la constante de integración. Entonces, esta es una respuesta simplificada para poder expresar el resultado de acuerdo a dos condiciones. Este es el ejemplo entonces número 2, y bueno, esperamos que vayamos entendiendo poco a poco, asimilando esta metodología sobre las técnicas de integración. Muy bien, pues ya estamos en el apartado de ejercicios y vamos a poner en práctica las recomendaciones de los ejemplos 1 y 2. En este apartado de ejercicios, para que
comprobemos la eficacia de lo que hemos estado aprendiendo, pues proponemos 6 problemas con sus resultados específicamente. Las integrales están dadas en el primer miembro y en el segundo miembro están dadas las funciones primitivas que vas a obtener para cada uno de los casos. En el primer elemento, bueno, x8, diferencial de x igual a x9 sobre 9 más c. En el caso número 2 es 4pi r cuadrada de r, donde r es la variable de integración, dando como resultado 4/3 de pi r cúbica más la constante de integración. En el caso número 3 tenemos integral de 4x a la menos 5, diferencial de x. Tienes que tomar en cuenta que el 4 no es parte de la base del exponente menos 5. El resultado es menos 1 sobre x cuarta más c. En el problema número 4 es importante considerar que la raíz aparece en el denominador. Entonces es muy importante convertir raíz de x como potencia x a la 1 medio y de forma posterior transportarlo como x a la menos 1 medio en el numerador. Y a partir de allí, bueno, el 2 de abajo se extrae como 1 medio y con ello damos una orientación para que podamos obtener el ejemplo, el resultado de este problema número 4. De la misma manera, el quinto problema, raíz de a x, diferencial de x, igual a 2/3 de x por raíz de ax más la constante de integración. Para este problema 5 tienes que basarte en las recomendaciones del ejemplo número 2. Finalmente, el número 6 es integral de x cuadrado más 3x más 1. Tienes que hacer una distribución de 3 elementos para 3 integrales y hacer un análisis para cada uno de estos integrales, de tal forma que el resultado te viene dando 3 elementos más la constante de integración. Pues con esto damos por terminada la sesión número 2 del ABC del cálculo integral. Esperamos que sigamos viéndonos en los próximos videos y que de esta forma podamos irnos conectando en este bagaje de experiencias que estamos adquiriendo para lograr el conocimiento del cálculo integral dentro de las primeras fórmulas ordinarias de integración. Hasta la próxima, un abrazo fuerte y un saludo especial y que sigamos viéndonos en lo sucesivo. Hasta la vista entonces.